La conciencia está ahí esperando que la uses, y aunque tarde que temprano nos llega a todos, también puedes elegirla, invitarla y activarla con intención, sin esperar a que los años y la experiencia la inviten por ti. Este podcast es una invitación a salir del piloto automático y abrazar una vida en conciencia. En ese estado, la vida siempre se vuelve más ligera y más grandiosa. Bienvenidos una vez más a su espacio, desde la conciencia. Gracias por estar aquí. El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante. Estamos ya casi por entrar al mes de febrero y bueno, saben que celebramos el mes del amor y la amistad y quiero hablar justamente de todo ese duelo detrás de perder amistades. Yo creo que es un tema que no es ajeno a nadie de los que sintonizan esta grabación y es importante porque el duelo es una constante también como resultado de todo este cambio que vivimos en la vida. Y evidentemente, a lo largo de los años, son diferentes las personas que nos van acompañando en nuestro camino. Entonces, hoy quise dedicar este episodio, pues, a todas esas personas que en algún momento estuvieron muy cercanas a nosotros y que por una u otra razón ya no son los que caminan a nuestro lado. Y suena muy romántico, muy cursi o muy dramático también, pero realmente sí sucede y sí existe un duelo de transitar el camino con personas nuevas, con personas diferentes y también de desapegarnos a esas personas que en algún momento fueron la persona a la que primero pensabas para contarle lo que pasaba en tu vida o las cosas más íntimas de tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas, tal vez sin razón alguna o por una razón que pareciera tal vez exagerada, van desapareciendo de tu vida? En mi caso personal, evidentemente lo he experimentado, ya les platiqué en algún otro episodio, pues esa crisis que tuve en la secundaria, pero más allá de eso, de adulta, me gustó mucho rodearme de mujeres y pues son diferentes las mujeres que me han acompañado en mi camino. Hay algunas que permanecen, que están ahí pues desde pañales y que siguen acompañando mi camino. Hay otras que en algún momento fueron muy importantes, muy cercanas y que conforme mis etapas de vida fueron evolucionando, estas personas también fueron evolucionando conmigo o desapareciendo de mi camino. Y hay algo que mi mamá me enseñó, yo la menciono mucho a mi mamá porque es una gran psicóloga, la verdad, y es una gran mamá. Y ella, en alguno de estos duelos que yo viví, que no me podía yo explicar cómo esta persona de tantos años de acompañarnos de un día a otro sin una razón aparente, como quien dice, es que no le hice nada, como que está muy exagerada esta reacción, como por qué me dejó de hablar, ¿no? O por qué nos separamos tanto, cuando era una persona que considerabas hasta tu familia, tu hermana, hablando de amistad entre mujeres. Y mi mamá me decía, tienes que entender que hay que llamarle a las personas por su nombre. Y yo, a ver, ¿cómo está esto, mamá? Y me decía, unas personas son tus compañeras, no todas son tus amigas. Y me dice, cuando tú entiendes esta distinción de compañero y amigo, y ya me dijo una tercera recientemente porque le conté que iba a grabar este episodio, y me dijo que la tercera son los hermanos del alma. Entonces, la primera es compañeros, ¿no? Y me dice, ¿qué significa compañero? Significa que te acompañan. Y si tú piensas en alguien que te acompaña, ya estás, digamos que, asumiendo que ese acompañamiento puede terminar, que puede ser distintivo de una época de tu vida. Y eso como que me hizo mucho sentido porque dije, tienes razón, mamá, en ese momento de mi vida yo estaba viviendo cosas muy distintas a las que vivo hoy y en ese momento me acompañaron esas personas mucho. No solo me acompañaron, me sostuvieron, me impulsaron y de hecho la palabra acompañar viene de la compañía. En ese momento que yo a lo mejor venía llegando a la Ciudad de México, que a lo mejor no tenía la situación que tengo hoy de pareja, que obviamente el rol que tiene ahorita mi pareja es muy diferente al que tenía cuando yo llegué a la Ciudad de México. Y evidentemente mi vida necesitaba esas compañeras que llenaron, no desde un lugar de que yo estuviera incompleta, pero llenaban mucho las necesidades que la Jimena de ese momento tenía. Y conforme voy evolucionando en las etapas de vida y por ende en las necesidades que yo tenía o que yo demandaba o que yo podía también ofrecer, porque aquí te quiero platicar algo, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a decir que en el momento que yo llego a México y que me van conociendo mucho a través del podcast, yo les comenté que venía de estar unos meses en Monterrey después de estar muchísimos años en el extranjero y que era como si mi alita rotita yo tuviera ahí que descansar un ratito para curarla. Y lo hice de la mano de mi familia, de mis amigos, compañeros, de terapia profesional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llego a México, evidentemente es una versión de Jimena que recién estaba reencontrándome con esa fuerza que siempre me ha caracterizado, pero en ese momento yo no me reconocí ni en el espejo. Entonces, claro que yo me encuentro en un momento en el cual sí me estaba alimentando mucho del drama, del trauma, del chisme, si quieres, y era algo que, a pesar que estas compañeras fueron muy bonitas, o sea, muy nutritivas, hicimos planes muy bonitos, también yo creo que inconscientemente a ellas les funcionaba la Jimena en duelo, la Jimena en drama, la Jimena en crisis. Y en el momento que yo trasciendo esa versión de mí, de esa a lo mejor toxicidad que había en mi vida de alguna otra manera, y no digo que ellas lo impulsaran, porque no fue así, pero ellas tal vez se alimentaban de esa versión de Jimena. Y cuando Jimena les deja de traer a la mesa algo de que quejarse, algo que me causara sufrimiento o crisis, dejo de ser esa persona que les funcionaba. Así de simple, ¿no? Y entonces es como, es muy inconsciente esto. Y piénselo también del otro lado, ¿no? Que de repente dices tú, es que casi que te sientas y es así como que, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? Pero malo, o sea, cuéntame y te alimentas de eso. Y en el momento que se deja de traer a la mesa es como, pues, ¿de qué hablamos, no? ¿De qué hablamos? Y ahorita ya no tienes nada de qué quejarte, ya no tienes ningún drama que contarme. Estás así como nada más de, está todo bien en mi vida. Y hay a muchas personas que no les funciona eso. Y entonces empiezo yo a vivir a lo largo de los próximos, ¿qué te digo? 6, 12 meses, muchos duelos de amigas. En ese momento para mí eran mis amigas. Y yo le decía a mi mamá, mamá, es que no entiendo, o sea, si realmente no pasó nada en concreto para que nosotras dos o nosotras tres o nosotras cuatro dejáramos de ser amigas. Y mi mamá me decía, es que sí pasó mucho. Tú has cambiado mucho. Y me acuerdo mucho que en algún momento algunos grupos de estas amigas decían, es que Jimena cambiaste, es que tus valores cambiaron. Y en ese momento yo a la defensiva decía, no, pero ¿por qué dicen eso? ¿A qué se refieren? Y ya más grande, en retrospectiva, dije, claro que cambié, claro que mis valores cambiaron, por supuesto que sí. Y ahí les quiero compartir una analogía que a mí me empezó a hacer mucho sentido y que justo la compartía con algunas amigas que vivían procesos similares de duelo. Y yo les decía, a ver, a mí, además de lo que mi mamá me enseñó de hacer esta distinción de compañeros y de amigos, algo que me ayudó mucho es ver la vida como un maratón. Haz de cuenta que todos llegamos en nuestras capsulitas energéticas invisibles, así como una lucecita a la tierra, y como si todos empezáramos desde la misma línea de meta. Y conforme vamos avanzando en la vida, a lo mejor tú sostienes un ritmo o sea, muy distinto de correr que las personas con las que llegaste, vamos a llamarlo así, ¿no? Y a lo mejor tú de repente dices, pues bueno, yo estoy corriendo en el kilómetro 10, pero puedo todavía tener sintonía con los que están en el kilómetro 8 y también ya empiezo a tener sintonía con los que están en el kilómetro 12. Pero vamos a imaginarnos que de repente tú tienes, no sé, te tomaste un Gatorade y dices, puedo correr muchísimo más rápido. Y de repente ya estás en el kilómetro 20. Pero las personas que estaban contigo en el kilómetro 10 no tomaron Gatorade y se quedaron en el 10. Y a lo mejor unos hasta se sentaron y dijeron, ay, la verdad ya no le veo mucho sentido de correr el maratón. Mejor aquí me voy a parar en la taquería. Y ya, yo ya no voy a correr el maratón. Yo aquí ya estoy a toda madre. Ya me quedo al kilómetro 10. Y luego tú entras al kilómetro 20 y naturalmente tu entorno cambia. Estás con personas del kilómetro 20. No te hace superior, simplemente estás corriendo al lado de otras personas. Tu versión es diferente. A lo mejor estás más cansado en unas cosas, pero aprendiste otras cosas también que te dejaron llegar hasta este kilómetro 20. Y entonces, justo cuando mis amigas me dicen, es que me está pasando esto, me está pasando lo otro, y yo le digo, analiza tu vida, todo lo que ha cambiado en tu vida, porque tu vida es un espejo. O sea, siempre va a ser un espejo. A menos que tú te aferres de verdad, tu vida es un espejo. Y eso también aplica para todo el tema de relaciones románticas, ahorita que estamos entrando al mes de febrero y que estamos hablando del duelo de perder amistades, pero también tu pareja es un amigo o una amiga. Entonces también entra. Y de repente también me dicen amigas, es que sabes que yo ya no me siento
que vibro en sintonía de esta relación, pero es que es mi mejor amigo, pero es que lo quiero mucho, pero es que todo lo que hemos vivido. Y siempre les digo la analogía del maratón. Y les digo, es que corrieron juntos mucho tiempo, meses, años, lo que tú quieras, pero por alguna razón ya no están ni cerca en kilómetros y por eso es más la nostalgia lo que te mantiene pues atado a esta pareja. Y le digo, pero ¿qué tal que tu pareja, hombre o mujer, no importa, se decidió sentar en este maratón y tú estás teniendo que esperarlo o esperarla, literalmente? Y por eso es tan intuitivo cuando un ciclo termina. Porque literalmente cuando tú te tienes, yo lo veo también como una escalera, porque es algo que en algún momento lo vi en el tema de pareja, que yo con alguna pareja tóxica, que es la que siempre menciono, perdón, a esa persona, nunca va a escuchar mi podcast, no creo, pero yo siempre pensaba, siento que me estoy teniendo que bajar 2 escalones para estar con él. Entonces, la intuición es fuertísima. Y sí fue así, o sea, fue muchísimo crecimiento de cualquier manera por todo lo que a lo mejor en bajar esos escalones pude yo observar y reagrupar y reorganizar. Pero sí sucede esto, ¿no? Entonces, velo como una escalera o velo como un maratón. Es parte de cómo vamos evolucionando a las personas que vamos eligiendo inconscientemente para que nos acompañen. Y luego, claro, cuando lo haces con conciencia, de repente dices, wow, estoy rodeada tal vez no de tantas personas, pero sí de personas que están en una situación similar a la mía. Y no estoy hablando de situación solo de vida, que también es importante. Estoy hablando de situación de dónde están energéticamente, de qué es importante para estas personas, de qué es lo que te nutre. Y yo, por ejemplo, este último año que estamos ya, yo estoy grabando ahorita en octubre, tú lo vas a ver en enero, pero yo haciendo como esta recapitulación de lo que pasó en el 2025 en mi vida, y está muy ad hoc porque estamos iniciando el 2026, yo pensaba cómo han cambiado mis cafecitos, ¿no? A mí me encanta andar en los cafecitos con mis amigas y de repente este año hasta mi pareja me decía, oye, ya casi no vas a cafecitos con tus amigas. Y le decía, no, es que sabes que ahorita estoy tan enfocada en mis proyectos que sí voy a cafecitos, pero con personas que vaya a haber un retorno de inversión inmediato. Y entonces mis cafecitos se empezaron a reemplazar por mis socias de negocio, por mis mentoras, por mis amigas del alma y ahí como que empiezo a ver que esa sintonía, ese espejo que yo reflejo, pues es muy congruente a lo que, al lugar, al momento en el cual yo muy conscientemente estoy alimentando y fomentando. Creo que esa parte es muy importante. Entonces, dicho eso, sí existe un duelo. Creo que se hace más ligero cuando lo vemos como agradecer a esas compañeras o compañeros, sean parejas, sean amigos, que en ese momento caminaron o corrieron a nuestro lado, lo hace muchísimo más fácil de transitar, porque evidentemente para mí en algún momento, hasta mi pareja dice, ay, no, sí me dolió esta amiga que ya no está, ¿no? Hasta amigas mías, ¿no? Así como que porque convivíamos con ella, con sus parejas, etcétera, pero ya lo empiezas a ver con gratitud. En ese momento te dieron lo que te tuvieron que dar y les diste lo que le tuviste que dar con todo el amor del mundo. Y justo mi mamá me decía, porque yo le platiqué un poquito como cuáles eran los capítulos que iba a grabar para esta temporada, y me decía, bueno, y también a veces, y se me hace muy bonito, voy a cerrar con esto, dice, a veces en este maratón hay una persona que se quedó en el kilómetro 10, 15, a lo mejor tú estás en el 30, y de repente tú en el 30 estás muy cómodo y te sientas, y de repente te alcanzan esas personas, de repente esa madurez llega, esa sabiduría, que es como abrimos los capítulos, ¿no? De que la conciencia es gratis, esa madurez va a llegar tarde que temprano con las experiencias, la invites o no a la madurez y a la conciencia de tu vida, y de repente pueden reencontrarse. Y, por ejemplo, a mi mamá le pasó con una amiga que 7 años dejaron de hablarse. Y de repente esta amiga tuvo tomas de conciencia importantes que le permitieron alcanzar a mi mamá nuevamente, ¿no? Y ahorita están otra vez caminando juntas. Y se me hizo muy bonito cerrar con esto porque creo que es una manera muy bonita de ver estos compañeros que pueden estar, se pueden ir y pueden volver. Entonces, o podemos nosotros también alcanzarlos sin ninguna expectativa. Simplemente soltar con ligereza a esas personas que nos acompañaron y seguir nuestro camino con toda la intención que podamos. Entonces, si te gustó, si resonaste con este capítulo, te invito a que lo compartas a alguna persona que esté viviendo un proceso de duelo similar, honrar obviamente ese sentimiento que estás viviendo y agradecerles. Siempre desde un lugar de agradecimiento nos vamos a enriquecer muchísimo más.
Bueno, el próximo episodio te voy adelantando de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo el camino de la conciencia no tiene que ser solitario. Creo que también es algo que justamente yo voy hilando todos los capítulos para que tengan un sentido. No importa en qué orden los escuches, pero sí tiene un sentido cómo voy hilando el camino de estos capítulos. Y el camino de la conciencia no tiene que ser solitario, va muy de la mano con lo que estoy hablando del duelo, porque conforme tú evolucionas, naturalmente pierdes, entre comillas, personas, ¿no? Porque no somos dueños de nadie y nunca perdemos nada. Pero eso es de lo que vamos a hablar en el próximo capítulo, entonces te veo por aquí en 2 jueves. Y mientras tanto, si quieres más de este contenido, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Jimena TT en Instagram y Jimena Terante en TikTok. Hasta la próxima.